La mayoría de los estudiantes en Monsterig evitan el contacto visual prolongado con Skaras Creams no por falta de amistad, sino por el peso abrumador de su silencio, porque Skara no solo escucha lo que dices, sino que percibe el eco de tus pensamientos más oscuros antes de que siquiera crucen tu mente. Pero existe un secreto que Skara guarda en el rincón más profundo de su psique, una frecuencia de radio espiritual que solo ella puede sintonizar, y que llama el eco del silencio absoluto. Todo comenzó una madrugada de octubre, cuando Skara despertó con una vibración dolorosa en sus cuerdas vocales que no provenía de su propia garganta, sino de las tuberías de la escuela. Al caminar por los pasillos vacíos, notó que las sombras de las gárgolas no se proyectaban hacia la luz, sino que se alejaban de ella como si tuvieran miedo. Skara siguió el zumbido hasta las catacumbas, donde el aire se vuelve tan pesado que parece líquido, y allí, en la zona donde los cimientos de la escuela se mezclan con cuevas naturales, encontró una vieja cabina telefónica de madera que no debería estar ahí. Al acercarse, el teléfono sonó con un estruendo que pareció fracturar la realidad misma. Skara levantó el auricular y no escuchó una voz, sino el sonido de miles de personas susurrando su propio nombre en un unísono perfecto. Una voz distorsionada emergió del caos diciendo: Skara, tú que escuchas todo, ¿porque ignoras el grito de los que ya no tienen boca? De repente la cabina desapareció y Skara se encontró en una versión monocromática de Monsterid, donde todos los estudiantes estaban estáticos como estatuas de sal, pero sus ojos blancos y vacíos seguían cada uno de sus movimientos. La voz volvió a sonar en su mente, explicando que ella es la única conexión entre el mundo de los vivos y el cementerio de las ideas olvidadas, el lugar donde terminan los deseos que nunca se cumplieron. Skara caminó hacia la oficina de la directora decapitada, pero en lugar de la directora encontró una versión de sí misma sentada en el escritorio con la boca cosida con hilos de plata. Su doble le entregó un espejo que no reflejaba su rostro, sino las tragedias que Skara había evitado escuchar por miedo a volverse loca. Vio accidentes que nunca ocurrieron y muertes que ella misma había desviado solo con su presencia silenciosa, pero la voz le advirtió que el equilibrio se estaba rompiendo y que por cada pensamiento que ella leía le robaba una parte de la identidad a su dueño, convirtiendo a sus amigos en cáscaras vacías. Poco a poco, presa del pánico, Skara intentó gritar, pero su voz se había convertido en un humo gris que se dispersaba en el aire frío. Comprendió entonces que su poder no era una bendición, sino una maldición de recolección de almas hambrientas. Para escapar de esa dimensión, Skara tuvo que hacer lo más difícil de su existencia: tuvo que silenciar su propia mente por completo, renunciando a leer los pensamientos de los demás por un momento eterno. El silencio fue tan absoluto que la dimensión monocromática estalló en 1000 pedazos de cristal negro. Skara despertó en su cama con el uniforme puesto y un sabor a metal en la boca. Al mirarse al espejo, notó que sus ojos ya no eran solo blancos, sino que tenían una pequeña chispa de oscuridad en el centro, un recordatorio de que el eco del silencio sigue esperando su turno para hablar hoy. Cuando Skara te mira fijamente, no está intentando saber qué piensas de su ropa o de sus notas, está verificando si todavía eres el dueño de tu propia voz, o si el silencio absoluto ya comenzó a devorarte por dentro sin que te dieras cuenta.